Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, les agradecemos que nos acompañen en la presentación del libro ¿Puede un virus cambiar la escuela?, de Francesco Tonucci, una publicación de la editorial Losada de Buenos Aires. Es para mí un verdadero gusto saludar a quienes participarán en esta presentación. En primer lugar, al autor, Francesco Tonucci. Muy buenas noches, Francesco. Él está en Italia. También a Lorena Morachimo. Buenos días, Lorena. Ella está en Nueva Zelanda. A Tere Garduño, a Rosa Wolpert, que están en la Ciudad de México. Bienvenidas. A Luis Villanueva, que está en Perú. Bienvenido. Y a Marta Castro, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Estaba anunciada Marta Castro como moderadora de esta presentación, pero ella me ha cedido el honor y quiero también agradecerle haber establecido el vínculo con Francesco Tonucci para poder hacer realidad esta presentación editorial. Déjenme decirles que es la primera presentación que se hace de esta edición argentina de ¿Puede un virus cambiar la escuela? Es un privilegio para la Feria Internacional de la Lectura Yucatán acoger dentro de su programación esta presentación. Además, en el día que en México está dedicado a los niños y las niñas. El 30 de abril en México celebramos a la niñez y es por ello que hemos incluido esta presentación en la programación de la FILEI de este día. Bueno, sin más, quiero ahora dar la palabra a Rosa Wolpert, quien es oficial de educación de la UNESCO en México. Por favor, Rosa. Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, en primer lugar, saludar con muchísimo gusto a todos los que nos están acompañando en esta sesión y a quienes nos están escuchando. Muchas gracias por toda su atención. Y bueno, pues efectivamente hoy estamos presentando este libro que es una gozada de Francesco Tonucci. Y bueno, para mí es un honor poder tener estos minutos de las palabras en el inicio de esta sesión. Y el libro se llama ¿Puede un virus cambiar la escuela?, como ya dijo Enrique, y de hecho yo creo que el virus ya cambió la escuela, creo que sería lo primero que yo diría, eso ya sabemos que sucedió y no estamos todavía del otro lado. Este es un proceso continuo que seguirá avanzando y que yo espero que nos permita aprender mucho y renovar y tener otras ideas para mejorar la educación que estamos dando. Yo creo que ya venía en el mundo toda una discusión teórica y conceptual de qué estaba pasando en las escuelas, cómo podemos mejorar la educación, qué es lo que realmente están aprendiendo los niños y lo que no están aprendiendo. Y esta situación en la que estamos atravesándonos en estos momentos con el virus, pues nos hizo primero entrar en un momento como de desconcierto, de híjole, vámonos todos a la casa, se cierran las escuelas y pues nos enmarcamos en esta educación a distancia que le llaman y después en estas versiones híbridas que estamos teniendo ahora en algunos países que ya reabrieron las escuelas, pero no es que están las escuelas abiertas normalmente, no están, ¿no? O sea, van unos niños unos días, unas horas, en donde van. En otros lugares, como en México, seguimos con la educación en casa realmente a distancia. Y eso nos ha permitido en este libro tener primero una serie de experiencias bien interesantes que nos cuenta Francesco, que ya sucedían y son de la vida normal, pero que se nos había olvidado que son lecciones de aprendizaje. ¿Cómo qué? Pues como estar en la casa, cómo cocinar, cómo ayudar a la mamá, como las actividades normales del día a día, de las cuales podemos aprender un montón. Y yo digo que se nos había olvidado que esas eran situaciones de aprendizaje porque llevábamos mucho tiempo enfocados
en el aprendizaje de competencias y capacidades de lectura, escritura, matemática, ciencia, pero en todas nuestras actividades del día a día tenemos esas experiencias de aprendizaje. Justamente están las ciencias, están las matemáticas, está la lengua, y simplemente era voltear otra vez a ver eso y tomarlo como una situación de aprendizaje. Y a mí me encanta como lo ha hecho Francesco, que dice, ¿por qué pensamos que estamos perdiendo todo este tiempo de clases? Y estamos perdiendo algunas cosas, pero no estamos perdiendo aprendizaje. Creo que estamos ganando aprendizaje si lo tomamos de esa manera, si lo volteamos a ver con esa mirada de qué hacemos todos los días y qué aprendemos todos los días. Eso por una parte. Primero él nos empieza a contar estas experiencias de cómo, por ejemplo, aprender a cocinar con la mamá, pues no nada más es cuestión de matemática y de química a lo mejor y también de física, sino también lo que llamamos educación socioemocional, porque cuando la primera vez que intentas hacer un huevo estrellado y no te sale, hay una sensación de frustración porque rompí el huevo. Entonces, ¿cuántas veces lo tienes que hacer para que te salga bien? Y todo eso nos conlleva a aprendizajes todo el tiempo. Entonces, es un poco voltear a ver eso. Y por el otro lado, después él nos hace una reflexión importante con la experiencia de los proyectos que él ha manejado alrededor del mundo y que en algunos países los tenemos en la región y estaremos próximos a hacerlo en México, cosa que a mí realmente me entusiasma muchísimo, que tiene que ver con cómo, voy a dar un brinco, pero cómo las ciudades están cercanas a los niños, atendiendo al derecho de participación de los niños que está en la Convención de los Derechos de los Niños enmarcado, y cómo se abren para escuchar a los niños, para ver ellos dónde están, ellos qué necesitan y ellos qué quieren. ¿Y por qué di este brinco tan grande? Porque estamos hablando de regresar a la escuela, pero ¿cómo vamos a regresar y a qué escuela vamos a regresar? Y cómo las ciudades van a trabajar para hacer que los niños sientan que la ciudad es suya. Una cosa es la escuela, pero otra cosa es todo el tránsito de la casa a la escuela. Y ahí está la ciudad y ahí está el reto de cómo estas ciudades escuchan a los niños, atienden a los niños y se modifican para que sean espacios vivibles y de aprendizaje para los niños. Y entonces en esta segunda parte, Francesco nos cuenta estas experiencias, no voy a entrar al detalle, pero cómo se conforman consejos, mesas de trabajo entre las autoridades de la ciudad, con las niñas, los niños, con las familias y con las autoridades educativas. Y aquí se escucha a los niños y se hacen modificaciones interesantes para atender a sus necesidades y a sus solicitudes. Durante la pandemia, pues esto ha sido muy difícil. En el libro Francesco nos cuenta todos los retos de comunicación, de no poder estar en una mesa como tradicionalmente lo harían todos ahí reunidos, sino en virtual. Los que no, lo que esta situación sí nos ha dejado ver es esta enorme brecha que hay de desigualdad, en donde entonces los que tienen menos posibilidades de, por ejemplo, conectarse no solo a la escuela, sino también a estas sesiones de trabajo simplemente por la falta de la infraestructura para hacerlo, ¿no? Y él, bueno, nos enseña algunos ejemplos de cómo se han atendido a los niños, cómo se han abierto un poco las ciudades y las calles para los niños. Eso es lo que me entusiasma mucho de lo que vamos a intentar hacer en México. En algunos lugares, para mí, presenta unos retos más fuertes que en otros. Y bueno, a mí me gustaría esta primera parte cerrar diciendo que yo creo que el gran reto que yo vislumbro aquí es cómo equilibrar entre lo que es el aprendizaje de la escuela con el aprendizaje de la vida, que tiene que ver con la casa y con la ciudad. ¿Cómo equilibramos eso para darle un sentido que tenga el valor que tiene de la misma manera en todos los ámbitos? Yo creo que la escuela no tiene que la escuela se tiene que renovar, tiene que entender estas cosas, tiene que transformar un poco lo que está haciendo, pero de igual manera no pueden quedar en ningún momento fuera pues todos los aprendizajes que se tienen que desarrollar o que te ayudan a desarrollarte como persona para después poder ejercerte en la sociedad como un ciudadano
en donde tengas la oportunidad de ejercer todos tus derechos, ¿no? Ese para mí es como un enorme reto. Y ya para no ocupar más tiempo, quiero cerrar diciendo que al final llega Frato al libro y nos relata desde la visión de Frato, y obviamente de las niñas y de los niños, cómo están viviendo esta etapa y cómo ellos dicen que ahora han aprendido cosas que no se habían dado cuenta que podían hacer y cómo les ha costado trabajo. Obviamente lo que más trabajo les ha costado a los niños es no tener la convivencia con sus pares. Ese ha sido para ellos, yo creo que el impacto más fuerte, estar alejado de sus pares y tener esa convivencia, ¿no? Y esa sabemos que regresará, entonces es cosa de seguir teniendo un poquito de paciencia, pero eso sí regresará y eso, pues ellos siempre, esta generación siempre tendrá, ¿te acuerdas de la pandemia, no? Y será una cosa común para estas generaciones de niñas y de niños. Y con eso yo cerraría mi participación. De verdad les agradezco mucho. Recomiendo mucho que busquen el libro. Está interesante, está práctico, está sencillo de leer y me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias, Rosa Wolpert. Invitamos a quienes nos están viendo, escuchando a través de la plataforma virtual o a través de la página de Facebook de la FILEI a dejarnos sus comentarios y preguntas en torno a este libro. ¿Puede un virus cambiar la escuela? Voy a dar ahora la palabra a Tere Garduño. Ella es fundadora de la Escuela Activa PAI2 de México. Adelante, por favor, Tere. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Marta también. Y un enorme abrazo, Francesco. Hace tiempo que no nos encontramos. Un gran gusto encontrar al compañero de las luchas educativas y a todos los aquí presentes. Pues bien, ¿puede un virus cambiar la escuela? Casi 50 encuentros por las redes de Internet. De este ejemplar, 2,000. Insuficientes, ¿eh? Va a haber más de 2,000 educadores que lo requieran ver. Un mensaje fundamental para el mundo de la educación, que debe ser escuchado por ministros y ministras, secretarios y secretarias, presidentes y presidentas, por todos y todas los educadores del mundo. Si en esta pandemia no aprendemos que la escuela se ha equivocado, no lo aprenderemos nunca. La obra de Tonucci traza un paralelo en la pedagogía y la lucha por los derechos de las niñas y los niños, como lo hace Bonaventura de Sousa Santos por la defensa de nuestro hogar vital, el planeta, y la urgente necesidad de la equidad y justicia social. Esta pertinencia de Francesco Tonucci hace de su obra una referencia obligada en estos tiempos de pandemia. Nuevamente, Frato, como siempre, vuelve a tomar partida por la voz y el pensamiento de las niñas y los niños. Ante un virus que atrapó a la humanidad entre 4 paredes de su casa, Tonucci rompe los muros y acompaña a dar voz a quienes no eran tomados en cuenta para decidir cómo enfrentar la pandemia. Y los consejos de las niñas y los niños dijeron sus palabras, muy sabias todas. No tuvieron tiempo de despedirse de los abuelos y abuelas. Les quitaron el recreo y a los amigos, lo mejor de la escuela. La escuela solo mandaba tareas. La escuela declaró que el programa escolar no se detenía y que se terminaría el ciclo escolar con toda eficiencia. Tonucci observa que los niños se percatan que la escuela no entiende lo que pasa. Los niños y las niñas descubren que mamá y papá saben muchas cosas, pueden jugar, cuentan historias. También entienden cómo la pandemia se ha extendido por el planeta, por la manera como se contagia el virus, compararon las pandemias y vieron las diferencias entre cantidad de personas, formas de vida y la divulgación científica. Es así como Elisa de Perú dice con voz diáfana, antes no podíamos entender esas cosas porque estábamos en la escuela. Sabias palabras. Las niñas y los niños descubrieron que sus juegos son la mejor medicina. Y en casa decidieron jugar, lo que aumentó su gran resiliencia.
Descubrieron que mamá y papá también sabían jugar, lo que habían aprendido de pequeños, pero se impresionaron realmente cuando vieron a los abuelos jugar y hablaron de sus juegos. Hicieron escondites por muchos lados en la casa, muñecos de trapo, carritos, jugaron a ser costureras y lavanderos, pusieron un poco chuecos los botones del suéter y metieron mal la ropa a la lavadora, por ahí se fueron los calcetines negros con la ropa blanca, pero no importa. Se metieron a la cocina, hicieron pasteles, pasta, ensalada, chocolate. Apareció un nuevo recetario familiar. Algunas tardes encontraron álbumes de fotografía y las historias que los mayores contaron fueron magníficas. Se les ocurrió entonces hacer un libro de historia familiar y un diario. Muchos libros que estaban por la casa les quitaron el polvo. Y una vez leía mamá y otra vez el hermano leía un capítulo. Y otra vez una hermana tomaba el periódico y leía las noticias para todos. Hicieron pequeñas obras de teatro en los celulares. Se las enviaron a los primos que vivían lejos. Algunos mandaron cartas contando cómo iba la epidemia en su ciudad. Hubo unos días de cinito. Votaron por las películas y vieron en familia a las ganadoras. Una pequeña dice que aprendió a dormir sola. Mamá les ayudó a hacer el plano de la casa y papá les ayudó a sembrar jitomates y papas. Surgieron muchas obras de teatro con todo lo que se tenía: pintura, quises, papeles de colores, obras de arte, con plumas, piedritas, alambritos y hasta pedacitos de cerámica de la taza rota. Y aprender tantas cosas tan libres y divertidas en esta casa laboratorio les dio a las niñas y a los niños una inyección de autonomía. Sabias palabras de Francesco. Tonucci nos propone aprender la pedagogía del virus. Hago el paralelo con Buenaventura. Y pensar que no podemos regresar a la misma escuela. A esa escuela de las tareas, de las angustias, de la incertidumbre. Tonucci nos da un gran consejo. Discutir entre todos, madres, padres, estudiantes, estudiantas, docentes y comunidad en general, un nuevo proyecto educativo, donde la comunidad se integre y cuide a los niños y a las niñas cuando van a la escuela. Cierren las calles cercanas para que sean más ecosustentables. Y las escuelas ya no sean salones cerrados, sino aulas laboratorio, donde se mezclen las edades, se abran los espacios de autonomía y las niñas y los niños tengan derecho a expresar su opinión y a ser tomados en cuenta en asuntos que les competen. Y no solo cumplir ese punto de la Convención de Derechos de las Niñas y los Niños, que tienen derecho de ir a la escuela primaria. También tienen derecho de dar su opinión, generar sus propios reglamentos y que los tomen en cuenta en las comisiones y los consejos de alumnos y alumnas. En este proyecto de la ciudad de las niñas y los niños, acompañado por Tonucci, hay experiencias extraordinarias que hay que aprender de ellas. El ratón Pérez visitó las casas de los niños a los que se les cayó el diente, ¿sí? Les mandaron mensajes a los abuelos en Carvajosa. Y en Huesca, desde las ventanas y los balcones hicieron muchos juegos. Además, mandaron mensajes a los geriátricos para las personas mayores. En Italia, el consejo se reunió cada 15 días para un espacio virtual compartido y dijeron sus cosas. Propusieron jugar en grupos pequeños, en sana distancia, visitar museos y jugar en la calle con letreros que diga niños, cuidado, niños jugando. En América se formaron grupos de discusión de internet en Medellín, Rosario, Neuquén, Lima. Y sus reflexiones, como las de Francesco, dan luz a la sociedad adulta, que esperamos que aprenda a escuchar, que la cuarentena sacó todo lo mejor de la escuela, los recreos, los sábados y los domingos, y dejó lo peor, las tareas, el trabajo, agotar a los niños y a las niñas. Eso recorre el mundo como un fantasma. Y los niños y las niñas, y Tonucci, que es su aliado, nos lo dicen. Niños y niñas saben que lo fundamental de la escuela no es el currículum, sí, escúchenlo, sino las personas. Y piden que los docentes hagan videollamadas, que platiquen con ellos, que les manden cartas, que los feliciten de su cumpleaños, que les pregunten cómo están y cómo está su familia, que los consuelen si perdieron a alguien, que les permitan sacar libros de la biblioteca. Los niños y las niñas son profundamente sabios, su intuición nos debe alumbrar. En ejercicios de conciencia social, los niños pensaron y nos dijeron que la pandemia había acentuado las inequidades y le piden a los gobiernos que extiendan la red de internet en todos los rincones de su país y que les presten las computadoras de las escuelas a quienes no tengan, ¿sí? Habrá que haberse lo dicho a los secretarios de educación mucho antes.
una protesta muy sentida, fue el hecho señalado por las voces infantiles de que los adultos sí salían y ellos no, ¿sí? Logrando que en algunos lugares se generaran videos con carteles en balcones y ventanas, se pintaran juegos en las banquetas y hubiera protocolos para la salida de los niños y niñas. Y como cereza de pastel, les quiero comunicar que los niños de Neuquén lograron que los domingos, cuando se acabe la pandemia, les van a dejar las calles de las 3 a las 7 de la noche. Maravilloso. Y respondo a la pregunta de Tonucci, esta que pone en el libro aquí, que si puede un virus cambiar la escuela. Sí, Francesco, un virus puede cambiar la escuela, pero requiere de la enorme voluntad de las y los educadores, de las madres y los padres, de la fuerza de la voz de las niñas, niños y jóvenes, del cual tú eres un gran cómplice, para hacer un llamado urgente a los gobiernos para cambiar la escuela. Este virus requiere que tomemos por asalto las redes sociales para llenarlas todas de voces infantiles y juveniles para que sean escuchadas. Requiere de la formación de muchos colectivos y colectivos de colectivos que luchen por abrir espacios de escucha y de acción pedagógica emancipadora. Requiere que todos aquellos que estemos al frente de proyectos educativos, de pedagogía de la liberación y la esperanza, hagamos un frente común. Nunca más solos, porque en esta soledad se pierden los esfuerzos. En el tejido de nuestros hilos, las redes sociales se consolidan y engrosan. Emprendamos una campaña mundial, sigamos a Tonucci, para apoyar a ese virus nefasto, vamos a apoyar al virus nefasto para que cambie la escuela. Unámonos a los consejos de las niñas y los niños, a los colectivos de voces en tiempos de pandemia, a las convergencias de la educación nueva que acaba de celebrar su reunión en París, a la FIMEM, al movimiento de pedagogía de Freire, para poner un alto a la escuela neoliberal, capitalista, producto del mercado, que sigue extendiendo su discurso de que no pasa nada y todo puede seguir igual. Ahora no, pequeña Elisa, ahora no, Francesco, ahora no, niños y niñas que han hablado. La escuela no debe seguir igual, porque ustedes han dado su voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere Garduño, por tu comentario acerca del libro que estamos presentando hoy, ¿Puede un virus cambiar la escuela?, de Francesco Tonucci. Vamos a dar la palabra ahora a Lorena Morachimo, que es coordinadora de la red de la ciudad de las niñas y los niños, el proyecto internacional inspirado en las ideas de Francesco Tonucci. Adelante. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todas y todos los que nos están escuchando. Un gusto compartir este tiempo con ustedes. Agradezco la invitación de la Filey y un placer compartir este espacio con Rosa y con Tere. Y muchas gracias a Marta por presentarnos. Para mí es un gusto y un honor comentar mis opiniones en relación al libro ¿Puede un virus cambiar la escuela? Es un libro del cual he tenido el privilegio de ser testigo, de acompañar a Francesco en un proceso muy intenso y muy fuerte. Partiría de dos premisas. Una es que este libro inicia en marzo del 2020, haciendo frente a la pandemia y lanzando propuestas y llamados, como hizo Francesco, a nuestras redes, a nuestros alcaldes, para decir, necesitamos garantizar la participación de los niños. Y empieza ese proceso en marzo y después hay el llamado de la editorial de por qué no sistematizar y hacer un libro. Pero el libro, a pesar de que sale en 3 países y se publica, para mí es un libro que no ha terminado. Y se lo decía a Francesco el otro día, es un libro que continúa trayendo más productos, más reflexiones y más hallazgos. Porque este es el otro tema, que a partir de la pandemia, con todo el dolor, la complejidad, la intensidad con la que la estamos viviendo en todos nuestros países, también ha traído una alternativa y un lanzamiento de ideas desde la ciudad de las niñas y los niños, que ha provocado una serie de procesos de otras propuestas y de cambios en la visión y en la exigencia de tomar
escuchar las voces de la niñez. Yo creo que nunca antes, decía, tuvimos tanta demanda, tanta urgencia del mensaje de Tonucci. Hemos recibido llamadas de todos los lugares posibles en nuestras redes, de 15 países en el mundo, 200 ciudades, todos muy preocupados por dar respuesta a este vacío y esta invisibilidad en la que quedaba la niñez después de todas las políticas y las decisiones que se iban tomando para hacer frente a la pandemia. Y la presencia, el protagonismo de Francesco, su lenguaje y su discurso siempre muy firme en relación a la defensa de los derechos de los niños, pero también a la exigencia de su escucha y de su participación en la política, ha teñido, ha impregnado nuestras redes, pienso, de manera muy positiva, y que no va a haber una marcha atrás en ese sentido. Comentar el libro es un reto, ¿no? Y cuando reflexionaba sobre eso decía, me parece muy importante distinguir algunos niveles, al menos desde mi experiencia personal. Por un lado, comentaría como educadora, porque soy educadora de formación y también he trabajado muchos años formando maestros en mi país, en Perú. Por otro lado, me gustaría hacer algún comentario desde mi rol de coordinadora de España y de América Latina en lo que es la red de proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños. Y finalmente un comentario de repente un poco más de tipo personal, ¿no? A nivel de educación, yo coincido con todo lo que han dicho antes Rosa y Tere, ¿no? Y que creo que ha sido muy, muy rico, muy invitante a la lectura del libro, porque justamente eso es, uno empieza y no puede parar porque hay toda una serie de provocaciones y de invitaciones a lo que es posible, a lo que es viable, a lo que es realmente oportuno, pertinente, ¿no? Creo que hay un llamado desde lo educativo a centrarnos en lo que es el protagonismo de la niñez y decir, nosotros necesitamos la opinión, la voz de los niños para pensar una educación mejor. Nosotros necesitamos que las niñas y los niños estén al centro del debate, y necesitamos que los programas, los planes, las estructuras, lo que viene desde el ministerio que tenemos que hacer no sea una trampa para el no cambio, ¿no? El elaborar propuestas donde yo tengo que seguir el programa porque si no los niños van a quedar atrasados o no van a aprender, es el autosabotaje que hemos hecho mucho de los maestros, ¿no? Nosotros necesitamos realmente centrarnos en lo que podía y hasta ahora puede para muchas realidades ser lo oportuno, lo pertinente para la niñez, para la familia y para los docentes, que muchos han estado también muy sobrecargados realizando acciones que no eran de su competencia y de su realidad, con poca posibilidad de estar conectados, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Entonces, el poner el protagonismo de la niñez y saber que, por ejemplo, como bien ha explicado Tere, toda la riqueza de las experiencias de la casa como laboratorio podían ser una oportunidad enorme para todos de garantizar aprendizajes y aprendizajes para la vida, ¿no? Era realmente una oportunidad de cambio muy contundente. En muchos de los lugares lo han realizado. Hemos trabajado con diferentes países, diferentes ciudades, ministerios que han necesitado escuchar a Francesco y trabajar con él, incluso propuestas de materiales para maestros, como sucedió en Argentina, pero también hemos recibido testimonios y hemos visto con mucho agrado niños cosiendo, niños cocinando, niñas leyendo, armando sus guaridas dentro de casa, una dinámica de colaboración preciosa con los padres, bueno, una serie de cosas que alentaron esta propuesta y que después continuó luego en también pensar la ciudad como laboratorio. Pero en fin, seguramente Francesco va a retomar estos temas. El segundo nivel de mi reflexión que quería compartir con ustedes era en relación a nuestro proyecto. Este proyecto para mucha gente, y acá está Luis con nosotros también, es una militancia, ¿no? Es un trabajo que es un compromiso real y todos estamos muy metidos trabajando en esto que planteaba Tere como ruta
de ir uniendo esfuerzos y teniendo batallas comunes para llevar adelante esta idea central de Tonucci del protagonismo de los niños para las transformaciones, ¿no? Y el proyecto, en realidad, gracias a todos estos militantes y a todas las personas que han seguido el llamado de Francesco, ha arrojado una serie de directrices y una serie de información muy importante para la política, ¿no? Las experiencias que bien ha ilustrado Tere sobre Carvajosa de la Sagrada en España y Huesca, que fueron las que retomamos. Hubo una serie de ciudades más que trabajaron, pero digamos, nos pareció sobresaliente el trabajo de Carvajosa y de Huesca, también por su atención a los adultos mayores, a las personas que estaban aisladas, ¿no? El trabajo de Italia desde Latina, que está descrito muy bien por Emilia Nardis en la presentación que hace Francesco de experiencias, y también lo que sucedió en América Latina. Nosotros tuvimos consultas, ¿no? Estudios sobre lo que estaba pasando con la niñez en cuarentena. Aquí está Luis con nosotros, que impulsó un estudio muy interesante, que también se realizó otro en España, en Bilbao, se realizó uno desde nuestro laboratorio en Roma. El trabajo de Lima inspiró a otras ciudades, se replicó en León, se replicó en La Plata, República Dominicana, en fin. Estudiar qué estaba sucediendo con los niños. Dio muchos elementos para las propuestas y para el trabajo que brillantemente presenta Francesco en el libro, pero también las campañas de los niños en cuarentena que, por ejemplo, desde Argentina nos iban diciendo sus sentires, sus emociones, la forma como estaban viviendo este tiempo. Para mí, como testigo, digamos, del proyecto, ha sido muy significativo ver cuánto de este proceso de escuchar las voces de los niños ha llegado a la política, ¿no? Hasta este último documento que está anexado ahí del secretario Gabriel Lerner sobre el trabajo que hace en Argentina, en CENAF, que escuchó a todos los consejeros de la red argentina y luego se lanzó esta propuesta de la conectividad para todos. Muy importante para nosotros la continuidad de esto. O sea, parte con una escucha de saber qué están viviendo los niños, pero continúa y sigue ahora con el salir a jugar o cómo será la ciudad cuando salgamos nuevamente, ¿no? Existió esta petición muy importante que lanzó Francesco y que nuestro laboratorio difundió a través de nuestras redes, y esta petición firmada por cientos de personas, políticos, ministros, llamaba a este día especial para jugar cuando terminara la pandemia. Con gran satisfacción hemos visto que muchas de nuestras ciudades no lo han dejado en un día para jugar, sino que ha entrado en la política pública y están intentando el cambio con ciertos días o ciertas horas permanentes o algunos días en la semana, o como recordaba Tere en Neuquén, como una ordenanza para algo semanal, ¿no? Donde las niñas y los niños tengan derecho a estar en la calle y jugar libremente, como es tan importante en su desarrollo pleno, ¿no? Decía que necesitaba hacer también un breve comentario a nivel personal. Muchas personas han dicho, bueno, qué suerte, has estado acompañando a Francesco en este proceso. Quiero decir que ha sido un aprendizaje enorme. El poder estar tan en contacto, sea que con el maestro que con los militantes del proyecto, ha sido un viaje muy grande en el que seguimos. De alguna manera a mí me gusta mucho trabajar con imágenes. Me he sentido sobre el avioncito de Frato, viajando por toda la red, por todo el mundo, acompañando a Francesco, y bueno, esperemos que continúe más y que el libro, como digo, que para mí personalmente no está cerrado, siga provocando procesos de transformación en todas las ciudades de nuestras redes, y sigamos a la escucha muy intensa de las niñas y los niños. Muchas gracias, Francesco, por la oportunidad de acompañar esto. Gracias, Lorena Morachimo. Pues toca el turno al autor de este libro, ¿Puede un virus cambiar la escuela? Él va a estar acompañado
de Elisa Juárez Fernández, quien es integrante, niña del Consejo de la Ciudad de los Niños, de las Niñas y los Niños de Lima, Perú. A ella está dedicado precisamente este libro. Y de Francesco Tonucci, permítame decirles que es investigador en el Instituto de Ciencias y Tecnologías de la Cognición del Consejo Nacional de Investigaciones italiano. Su primer libro de ilustraciones se titulaba Con ojos de niño, ponerse en el punto de vista del niño ha sido la actitud metodológica de toda su experiencia de trabajo como investigador y como dibujante. Desde 1991 concibió y es responsable del proyecto internacional La Ciudad de las Niñas y de los Niños, que propone a los administradores el cambio de la ciudad asumiendo al niño como parámetro. En la actualidad se han adherido a este proyecto 200 ciudades en Italia, España, Suiza, Francia, Argentina y varios países de América Latina. Desde 1968, con el seudónimo de Frato, dibuja ilustraciones satíricas que es una expresión inmediata y contundente de su actividad de investigación. Bienvenido, Francesco, bienvenido, Frato. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a la Filey para invitarme para esta ocasión. No sé si Elisa quiere decir algo en abertura, si está conectada. Sí. Y bueno, si tú quieres dar un saludo o decir algo de lo que piensas o de lo que... De manera que después yo sigo. Adelante, Elisa. Buenas tardes, mi nombre es Elisa, tengo 9 años, soy de Lima, Perú. En esta cuarentena yo aprendí a levantarme temprano, ser autónoma, a desayunar rápido para poder hacer mis clases. Y también cada vez que me conecto no necesito la ayuda de nadie, pero cuando iba a la escuela ya necesitaba la ayuda de unas personas porque nos daban las hojas, los cuadernos, anotaba bastantes cosas. Ahora lo puedo hacer por medio de la laptop. Estoy muy feliz de participar. Gracias. ¿Habéis hecho muchos encuentros con tus compañeros del Consejo de Niños de Lima? Sí. ¿Y te gustaba encontrarte con tus compañeros con el Consejo de Niñas y Niños? Sí. Sí. ¿Era diferente de las actividades de la escuela o más o menos era lo mismo? Creo que era diferente, porque ahí yo podía expresar lo que pensaba. Y en el colegio no lo puedo hacer. Esto podría ser otra frase para poner como segunda dedicatoria a Elisa, que podíamos expresar nuestra opinión. El tema es que en la escuela no está previsto que los alumnos expresan su opinión. Y esto es un primer tema que creo que tenemos... Bueno, yo no voy a hablar mucho del libro porque lo han hecho mejor que yo los que hablaron, Rosa, Tera, que abrazo de lejos, esperando de encontrarla de nuevo en alguna FIMEM, nuestros encuentros del movimiento Freinet, acordándote que este año el movimiento de cooperación educativa italiano celebra los 70 años de su nacimiento. Mientras que nosotros, con la Ciudad de las Niñas y del Niño, celebramos los 30 años. Lo divertido es que uno y otro nacieron en mi ciudad, Fano. Esto es algo bastante particular. Bueno, decía que creo que del libro se habló demasiado y muy bien, diría casi mejor de lo que podía hacer yo. Yo creo que me gustaría dedicarme a algunos detalles que en parte están en el libro, en parte son lo que Lorena decía,
de cómo el libro está siguiendo su vida, acompañando la experiencia que se está desarrollando de una forma tan complicada, tan difícil a entender. Y lo primero, quería decir algo, lo decía Tere, sobre el tema de los derechos de los niños. Bueno, cuando todo empezó, y este libro empieza cuando Italia se cierra, y como sabéis, la Italia se cerró antes de todos los países occidentales. Y cuando se encierra, el gobierno decide que la única manera para defendernos era encerrarnos, probablemente correctamente. Claro, después de decir que nadie puede salir de casa, empezaron a examinar si había necesidades irrenunciables. Y claro, lo primero que se notó es que teníamos que comer, por lo cual se concedió que por lo menos una persona por cada familia podía salir una vez a la semana para comprar en la tienda más próxima de casa. Yo recuerdo que los primeros tiempos era muy duro. Después se empezó a examinar también otras necesidades consideradas irrenunciables, por ejemplo, la información, por lo cual se quedaron abiertos los kioscos y se podía salir para comprar el periódico. Y después salió el tema de los fumadores, que no parecía tan imprescindible como comer, medicinas o la información. Podía ser una ocasión para solicitar, por ejemplo, que aprovechando de la crisis se podía perder esta costumbre que podemos llamar como vicio. No se ha hecho. Y se reconoció el derecho de los fumadores a comprar tabaco, por lo cual se quedaron abiertos los tabacos. Y por fin se examinó el problema de los perros correctamente, reconociendo que los dueños de un perro tienen compromisos con este animal que llevamos en nuestra casa, por lo cual era correcto que cada día podía salir cerca de casa por un tiempo y tal. He dicho por fin porque esto fue el último que se examinó. No se llegó a los niños y a las niñas. No se ha hecho una reflexión que me parecía natural, obligatoria, si los niños tienen algunas necesidades irrenunciables. No se reconoció, por ejemplo, yo no tengo duda que esta lo sea, que necesitan jugar antes que todo. Y para jugar necesitan salir y encontrarse con los amigos. Por lo cual a mí me ha gustado mucho que algunos de los gobiernos, que yo sepa nunca ninguno lo ha hecho, pidieron a sus expertos sanitarios, no sí o no, sino cómo. Es decir, yo como gobierno, te digo a ti que es un experto virólogo, un experto sanitario, te digo que los niños tienen que salir de casa porque no pueden, y los adolescentes más aún. Tú dime cómo. Así como nos dijiste cómo podemos ir a la tienda para comprar comida. Había normas. No se podía entrar más que 2 o 3, 4, depende de todo lo que sabemos. No se ha hecho. ¿Y por qué esto es grave? Porque los adultos de todo el mundo aprobaron una ley internacional, un tratado internacional que se llama la Convención de los Derechos de la Infancia, que entre todos, como justamente decía Tere, tiene un artículo 12 que dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan y que sus opiniones hay que tenerse en cuenta. ¿Cuántas decisiones se han tomado afectando a los niños en este año? Casi todos los días. Por lo que me resulta, no se consultaron niñas y niños.
Por lo cual podemos decir, y los niños deberían decirlo con rabia, que se han tomado decisiones ilegales, porque violaban una ley, pero no una ley cualquiera, porque un tratado internacional se pone por encima de la legislación ordinaria. Depende solo de la Constitución, evidentemente, porque si el tratado fuera en contraste con la Constitución, este país no podía ratificarlo. Pero todo el resto depende de la Constitución primero y de los tratados internacionales segundo. Si se habían consultado los niños, probablemente no se habría hecho el error fatal que se ha hecho sobre el tema de la escuela. Porque, como también decía Tere, de la escuela supervivió lo que menos funcionaba en presencia. La escuela de la lección, de la clase y de las tareas no funcionaban antes. Había un porcentaje alto de alumnos que no seguían las clases y que no hacían las tareas. ¿Por qué no podían? ¿Por qué no sabían? ¿Por qué no le interesaba? ¿Por qué no querían? ¿Cómo queréis? Pero era algo que no funcionaba. Y la escuela ha hecho una operación rarísima, porque lo decía Tere también, que voy copiando a medida que voy siguiendo, porque la escuela ha hecho como liberarse de todo lo que no le gustaba. Hemos tenido una escuela pura, donde en la pantalla ha asumido el papel del pupitre. Y estaba un niño, una niña, frente a su profesor, sin disturbios. Y allí pasaban los contenidos del profesor a los alumnos y las tareas. Por lo cual la escuela se había liberado del recreo, de la entrada, de la salida, del baño, de todos los chistes que los niños hacen con disturbios y tal. Era la escuela perfecta y fracasó. ¿Y por qué digo que fracasó? Porque no lo contaron Elisa y sus compañeros y sus compañeras de Perú, de Argentina, de México, de Italia, de España. Nosotros hemos tenido la oportunidad de consultar los niños. Y los niños nos contaron una cosa muy evidente. Lo primero que salió es que extrañaban los amigos. El segundo, que no lo pasaban mal con sus padres en sus casas. Esto los pequeños, porque claro que con los adolescentes el tema es un poco más complicado. Y tercero, que estaban hartos de tareas y aburridos de clases en pantalla. Por lo cual, es interesante analizar estos puntos, porque los niños decían que extrañaban los amigos y por esto pedían la escuela. No es lógico, no es lógico. El tema verdadero es que los niños han perdido en casi todos los países la posibilidad de salir de casa, encontrarse con sus amigos y jugar así como necesitan. Por lo cual la escuela asume también este aspecto que no le compite, de ser el lugar de la socialización, el único lugar donde los niños se encuentran. Por esto, extrañando a los amigos, piden que se abra la escuela. Es verdad que la escuela es una experiencia social. Reivindicamos que no sea individual, que sea una actividad grupal. Pero la experiencia del juego debe ser otra cosa. No se hace dentro de la escuela, se hace fuera. Y claro que los niños tienen que tener diferentes puntos de vista cuando piensan. Cuando yo era pequeño,
había varios lugares de vida, pero los tres fundamentales eran la familia, la escuela y la calle. Cuando yo pensaba a los amigos, nunca pensaba a los compañeros de clase. Pensaba con lo cual jugaba por la tarde fuera de mi casa, obviamente fuera de la escuela, en una situación de suficiente autonomía, con reglas, con normas, pero no estábamos acompañados. Es evidente que si se escuchaban los niños, como prevé el artículo 12, los niños nos avisaban que por favor la escuela no sea esto, no sea clases y tareas. Y probablemente se podía evitar algunos errores fatales que han hecho inútil todo el esfuerzo, porque la escuela ha hecho un esfuerzo enorme, aprendiendo, por ejemplo, a comunicarse con medios que normalmente la escuela no conocía. En la mayoría de los casos, los docentes han hecho un esfuerzo muy importante que tenemos que reconocer, pero mal orientado. Y allí debían ser los ministerios. A mí me habría gustado que el ministerio dijera: queridos profesores, docentes, suspendemos el programa. Ahora tenemos un programa más urgente, más evidente, lo que está ocurriendo en el mundo, que está angustiando a los niños y sus padres. Tenemos que acompañarlos. Me contestaron: no somos preparados por esto. Y yo contesté siempre: el profesor, el maestro, el docente no debe ser preparado. El docente debe ser dispuesto, disponible, abierto. Debe recibir los mensajes, no debe ofrecer mensajes. Claro que si tienes que dar respuestas a tus alumnos sobre lo que ocurre, no tienes esta competencia, no la tenían y siguen no teniéndola, nos parece, los expertos, que van cambiando cada momento su evaluación correctamente, porque los científicos se mueven así. Los científicos son personas que no saben y van buscando. Y el profesor no debe saber hacer, debe saber escuchar, debe saber movilizar. Pero esto debe ocurrir todos los días, no porque hay una pandemia, simplemente porque hay niños que nosotros conocemos relativamente. Y tenemos que descubrir lo que son adentro, tanto como padres como educadores, porque el papel de la escuela sigue siendo lo que afirma el artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que el papel de la escuela es desarrollar la personalidad del niño, sus actitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. No sé si es evidente. No dice que los hijos tienen que llegar a conseguir las expectativas de sus padres o los alumnos conseguir los resultados previstos de los programas. Dice el contrario, que cada uno debe descubrir lo por lo cual nació, que son sus actitudes, sus vocaciones, como queréis. Gardner le llama las inteligencias múltiples. Pero hay un acuerdo en el mundo de la educación sobre este tema, que la educación debe ser encaminada a desarrollar la personalidad de cada uno y de cada uno. Y el papel profesional es ofrecer a cada uno los instrumentos adecuados para llevarlo, este desarrollo, hasta el máximo de sus posibilidades. Este es el reto de la educación, que cada uno pueda ser el mejor. Claro que no todos pueden ser los mejores en matemática y lengua. Cada uno puede ser el mejor en su competencia. Y aquí, bueno, poco más, pero algunas reflexiones finales.
la escuela sigue poniéndose el tema de cuánto niños, niñas han perdido en este largo tiempo de aislamiento. Yo creo correcto, ya lo recordaron las personas que ya hablaron esta tarde, los niños ganaron cosas, aprendieron cosas. Aprendieron cosas que antes no sabían y no sabían hacer porque no era normal pasar tanto tiempo en casa. Y a mí me impresionó cuando el ministro de Educación argentino me pidió de presentar esta propuesta del laboratorio, de la casa como laboratorio, en una conferencia a la cual participaron, parece, más que 200.000 personas, en directo o en los canales sociales. Y el ministerio asumió esta idea y produjo este cuaderno. Es un cuadernillo pequeño, humilde, que dice saberes cotidianos, explorar, jugar y aprender en casa, y lo repartió en decenas de miles de copias para que llegara especialmente a los niños que no tenían conexiones de Internet. Porque detrás de esta idea, que no me parece una gran originalidad, me parece de sentido común. Si el mundo de los niños se ha restringido en su casa, tenemos que trabajar sobre la casa. Pero esto, donde se ha desarrollado, ha obtenido el resultado contrario de lo que decíamos antes. A los niños les gustó. Esta niña a mí también me sorprendió y lo publiqué porque me parecía muy sensible, muy fuerte. Una niña que dice, aprendí a dormir sola. Una niña de 5 años, si no me acuerdo mal, o 4 años o 5 años. Aprender significa que se encontró a gusto. No ha tenido traumas. Y aprendió algo que muchas veces en la vida de una niña o un niño requiere mucho tiempo y condiciones relajadas y tal. Y por lo cual tiene sentido que yo creo, esto lo propuse con fuerza, que la escuela se dedicara a dar valor, a recoger, a ayudar a los niños a apreciar lo que aprendieron. Leerlo del punto de vista de la escuela, no solo así como recogida genérica, sino, como decía también Tere, como competencia escolar, analizándola, sumando las distintas opiniones de los niños, los distintos aportes, construir un patrimonio común que es el verdadero programa escolar. Nosotros convocamos los consejos de niños. Aquí está presente Luis Villanueva, que es uno de nuestros testigos fuertes, porque lanzó y está ocupándose y responsable de los consejos de niños en Lima, que se están diferenciando mucho. Consejos de ciudad, consejos de municipios, consejos de albergue de niños, consejos del parque. Bueno, hay muchas presencias porque el artículo 12 vale para todos. Y por lo cual es un deber de nosotros, adultos, de ofrecer la posibilidad de expresarse a los niños y escucharlos. Bueno, nosotros, para convocar los consejos, aprovechamos de las mismas pantallas que utilizó la escuela, que es la misma que estamos aprovechando ahora. Hay una diferencia, que nosotros utilizamos las pantallas para escuchar a los niños, para que los niños pudieran hablar entre ellos, enfrentar sus opiniones
y presentar propuestas a sus alcaldes. Es una diferencia fuerte. Y a los niños les encantó trabajar, como decía Elisa antes, encontrarse con los compañeros para discutir y presentar propuestas no es lo mismo que escuchar una clase o hacer tareas. Y creo que no es difícil entender que a nivel cognitivo, a nivel de valores profundos, vale mucho más. No hay dudas. Bueno, esto yo creo que son... La última reflexión que quería hacer es que nosotros notamos, Lorena, yo y nuestros compañeras de trabajo, notamos que en este momento dramático por el mundo, nuestro proyecto ha tenido un reconocimiento más alto de lo que antes tenía. Y esto es una cosa que merece una reflexión. Yo lo interpreto así y termino con esto. Nuestro proyecto es un proyecto emergencial. Es decir, es un proyecto que se enfrenta a una crisis, que no es la crisis del virus, es la crisis de la ciudad. Denuncia que la ciudad no está hecha para todos. Es una ciudad excluyente y excluye categorías, las categorías más frágiles. Y nosotros elegimos los niños para representar a todos los ciudadanos. El tema es que normalmente, digo normalmente antes, por ejemplo, de este momento dramático, es difícil para la gente entender que la ciudad es en un momento de crisis grave. Porque estamos acostumbrados, vivimos en una ciudad de auto y nos parece normal que sea así. Llega la pandemia y es evidente que una crisis mucho mayor hace evidente los problemas que antes a veces no se notaban. Es como una lupa. Y creo que por esto hemos tenido, por ejemplo, contactos directos con ministros que antes no era en nuestra costumbre. Por lo menos de 3 países hemos encontrado ministros. Y en muchos casos, alcaldes, por ejemplo, de grandes ciudades que antes no habían manifestado un interés explícito por nuestro proyecto, se acercaron y tenemos relaciones con esto. Por lo cual, bueno, mi respuesta a la pregunta, así puedo de verdad terminar, ¿puede un virus cambiar la escuela? Aquí no estoy de acuerdo con Tere porque mi respuesta lamentablemente es no. Yo no creo que el virus cambiará la escuela, por lo menos no este virus. Yo creo que tenemos que buscar un virus de amor, un virus de respeto. Esto sí que podría cambiar la escuela. Así como siempre he pensado que la escuela no la cambiarán las leyes. Porque detrás de esta idea hay una idea ingenua, infantil, mágica. Si no funciona algo, tenemos que pedir al Parlamento de hacer una ley que la describe de otra forma mejor. ¿Cuál es el pensamiento mágico? Es que si el Parlamento aprueba una ley, en el momento que la ley se hace válida, el día después el país tiene que cambiar porque si no, llega a ser ilegal. Bueno, nosotros tenemos en Italia una legislación escolar muy buena. Contiene casi todo lo que yo he dicho, lo que pienso, está escrito. Pero la escuela que está haciendo mi nietita es casi igual a la que he hecho yo casi hace 80 años. Esto es el problema. No la cambiamos con las leyes, no lo cambiaremos con un virus. La cambiarán los maestros cuando lo necesitarán. Y lo necesitarán porque lo sienten como su compromiso, como su objetivo y como su esperanza. Porque los buenos maestros viven bien la escuela.
son contentos, no se enferman nunca y tienen alumnos que no vean la hora que vuelva el lunes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francesco Tonucci, por hacer escuchar tu voz en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Escuchemos a las niñas y los niños, no solo hoy, que es el Día de la Niñez, siempre. Muchísimas gracias, Lorena Morachimo, Tere Garduño, Rosa Wolpert, Luis Villanueva Gamarra, Elisa Juárez Fernández, Marta Castro, y a todos y todas ustedes por habernos seguido. La Filey continúa a partir de las 4 de la tarde. Hay muchas actividades para niñas, niños, padres, maestros. Ojalá que nos puedan acompañar. Muy buenas tardes. Enrique, ¿podemos pedir a Elisa si quiere saludarnos? Claro, Sí, claro. Elisa, por favor. buenas tardes. Buenas tardes. Parece que de lo que hemos dicho. Gracias por el libro. Me parece muy buena idea lo que ha escrito Francisco Tonucci y de las ideas que ha sacado. Gracias. Gracias, Elisa. Gracias, muchas gracias. Perdóname, Enrique.